Buenas noches, Venezuela punto libre, les habla Carratú, interrogativo, ¿cómo me copian? Cambio. A la guerra voy con Carratú, alto y claro, vicealmirante, le saluda el gordo boom, cambio. Aquí tiene otra Marina, que puedo ya acompañarlo. Bienvenido, se le escucha alto y claro. Gracias por venir. De verdad que estamos todos un poco... La palabra no es se me enredó la lengua. Bueno, que estamos muy confundidos con todo esto que está pasando. Quizá no es confundido, sino... No sé, es que no sé ni qué decir, la verdad. Le dejo el micrófono para que por favor nos exponga todas esas cosas que estaba hoy en su Twitter, que lo leía una vez y lo volví a leer porque decía, Dios, gracias por venir, gracias de verdad. Lichi o Zapote, alguien por favor, si le pueden poner la estrellita de la moderación a nuestro vicealmirante, cambio. Buenas noches, vicealmirante, bienvenido a su casa, a su sala, Venezuela libre, qué bueno, muchos acontecimientos, desde la fotico que puso esta mañana, como dice Figue, hasta lo último, el pollo, cambio. Cuidado con ese pollo que tiene salmonela, cambio. Buenas noches, vicealmirante, saludo cordial, bienvenido a su canal, su casa. Aquí esperando ansiosos para ver qué nos alumbra de esa pollilandia, ese pollo ya en brasa, saturado de salmonela, como dice Gordo, un cambio. Almirante Carratú, bienvenido a su casa una vez más, como siempre. Y sí, bueno, quizás mucha información en el día de hoy, pero la que cierra con broche de oro es la del pollo. Era del pollo. Y yo me quedé pensando si no tendría tiempo ya trabajando con los cuerpos de inteligencia americana para que le pasara toda la información pertinente. Es una curiosidad que tengo y no sé si nos podrá dar alguna información. Ya sería como la primera pregunta de la noche. Cambio. Un momentito, que creo que tiene un problema y no ha escuchado a ninguno de nosotros. Un momento, pues. Vicealmirante se encuentra en la sala, cambio. Claro, estoy aquí, ya han entrado dos personas que me han saludado, pero yo respondo y no me copian, cambio. Ok, porque estaba respondiendo por otro lado, pero bienvenido de nuevo, vicealmirante, a su casa, a su sala. Le hicieron una pregunta, pero espero que usted comience y o mi compañero le haga la pregunta, cambio. Ok, vamos a comenzar de una vez porque no quiero que me ocurra lo de la otra vez, que me quedé fuera del aire por razones personales aquí, donde yo resido, y después no pude regresar y más tarde me fui a cenar. Cambio. Pues cuando usted quiera, puede comenzar. Hoy ha sido un día con muchas noticias, pero que traemos una colita ya de ayer, con la fotito y demás. Y el programa suyo de ayer, que fue como premonitorio para lo que iba a suceder hoy. Adelante, vicealmirante. Somos todos oídos por escuchar el cambio. Bueno, buenas noches para todas y todos los que están en la sala. Tengo pensado, planificado, hablar de tres cosas. La situación actual en el área pues de la crisis humanitaria, la posición de los Estados Unidos, la posición en Colombia, los dos conciertos, las expectativas que hay en la sociedad, la movilización desde la frontera, etcétera, etcétera, y unas cositas que creo que es bueno que aclaremos. El segundo punto es que a mí me ha sorprendido brutalmente, para decir una palabra fuerte, que parte de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, Acción Democrática, están asociados a la Internacional Socialista desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo.
Pero en el momento que estamos transitando, en el momento donde los Estados Unidos llevan la locomotora de la liberación de Venezuela sin intervenir todavía, a mí me parece medio grosero e irresponsable que, siendo el último discurso del presidente Trump en la última reunión que hubo con los venezolanos aquí hace 72 horas, sobre el proceso venezolano, donde finaliza su exposición diciendo: no habrá más socialismo en América Latina, liberaremos a Venezuela, Colombia y Nicaragua, y en Estados Unidos nunca vencerá y seremos un país socialista. Más o menos de esa manera lo interpreté yo cuando lo dijo en público en inglés. Entonces me extraña que ahora aparezcan Carlos Vecchio reunido con los demócratas. Saben que son enemigos del gobierno norteamericano, enemigos políticos, y me parece que es una torpeza que en este crucial momento que estamos nosotros transitando, no es que sea prohibido ni mucho menos, en este momento trascendental que estamos transitando, que venga este señor, embajador venezolano ante Washington, a reunirse con los demócratas. Después viene el presidente interino, Juan Guaidó, Zambrano y Stalin, se reúnen en Caracas en la sede de la Asamblea Nacional con el presidente de la Internacional Socialista que visita Venezuela. Entonces, a mí me parece que la incoherencia política es una enfermedad en Venezuela, porque cada quien habla y dispara de acuerdo a sus intereses. Y cuando estamos en una crisis frente a un gobierno totalitario que no nos hemos todavía zafado de ello, que no hemos avanzado en la transición, que no sabemos cuándo van a ser las elecciones, que no sabemos cuál va a ser la respuesta del gobierno, que no sabemos cómo la crisis va a evolucionar, si va a ser violenta o pacífica, si no sabemos que Maduro se va o no se va, si Maduro lo sacan o no lo sacan, si la oposición no se organiza, y si no continúan apoyando a Guaidó como debe ser, que es el presidente interino, entonces yo preferiría estar solo y no acompañado de esos partidos políticos, porque realmente es contraproducente aparecer públicamente, repito, no es irrespeto a su ideología, no es irrespeto a su capacidad y determinación de pensar y tener la ideología que quieran, sino el momento que estamos transitando no puede ser enturbiado por incoherencias, facilismo e intereses personales de los que están siendo designados para ocupar los puestos más importantes. En estas agrupaciones políticas generalmente aportan dinero. Y cuidado si ese tipo de reuniones clandestinas o semiclandestinas o abiertas, como quieran llamarse, sea para buscar fondos, apoderarse de un dinero que no le corresponde y que no están autorizados a pedir ni recibir. Le digo esto porque yo conozco el muerto por dentro. Yo sé que las organizaciones partidistas del mundo aportan recursos. Yo sé también que Venezuela ha recibido inmensos recursos, la oposición venezolana, inmensos recursos, algunos de los cuales han llegado al bolsillo privado de algunos de ellos y lo han convertido en personeros, si no millonarios, con una cifra en dólares de 6 cifras. Entonces, recuerdo y quiero llamar la atención esta noche, porque si nosotros los ciudadanos seguimos alcahueteando y seguimos emocionalmente a personas que manipulan y entorpecen el proceso, nosotros seremos siempre los responsables de lo que ocurre en Venezuela.
estos partidos, estos líderes políticos, ya tenemos 20 años maniobrando y mercadeando, viajando, brincando. A mí no me preocupa que la gente viaje si es producto de su trabajo. Pero si viajan producto de la compra o del compromiso económico con otras personas, ahí sí creo que nosotros los venezolanos tenemos que echar un parado a esta gente que está utilizando, apenas tienen ni siquiera el gobierno, porque estamos en una transición chucuta que el presidente está ejerciendo solo prácticamente. Pero si nosotros permitimos que estos señores, para no decir otra palabra, sigan abusando y utilizando la política como mecanismo de compra y de inversión personal y política de su partido para beneficiarse de una u otra manera, y no solamente se benefician con dinero, seremos nosotros los responsables de que esto está ocurriendo. Yo quisiera al final de esta conversatorio, que va a ser muy corto, yo quisiera escuchar de algunos de ustedes qué piensan de esto y cómo podríamos hacer para denunciarlo públicamente. Ya yo lo hice y lo mandé y lo seguiré mandando, pero veo que las otras personas no se meten en la cadena, y no es capricho mío ni interés mío personal ni enemistad con alguno de ellos, sino que yo no soporto, yo no acepto que se burlen en mi cara, porque aceptar eso es como aceptamos que Chávez fuera perdonado por el presidente de la República, que Chávez fuera sobreseído, que Chávez fuera votado y elegido, que después se fue para la enfermedad y no supimos cuándo se murió, ni qué pasó, ni qué enfermedad tenía, porque todo fue una tapadera y un celestinaje grosero y vulgar, que todavía no sabemos, yo sí lo sé, cómo fue que perdimos el 11 de abril y qué pasó el 11 de abril en el Palacio de Miraflores cuando Chávez estaba en Orchila, qué actores intervinieron, y como el ciudadano es ingenuo o desinformado, tenemos que estar mosca, sobre todo en estos días, por la cantidad de maniobras que hay, y tenemos que reclamar a viva voz. Esto es una opinión muy personal, el que quiera hacerlo lo hace, el que no quiera no lo hace, pero reclamar a viva voz cualquier decisión, nombramiento o articulación política con personeros del pasado, chavistas o no, que conocemos y sabemos que han sido traidores a la libertad de Venezuela. Por ahí está un señor en Colombia que apareció en el comité del asunto de la ayuda humanitaria en Colombia, en los galpones, contando o presentando la carga que estaba ahí, el señor Ismael García. Ese señor tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que nosotros no podemos es aceptar que él haga lo que quiera con nosotros. Y ahí está el juego. Por ser complacientes, por ser fanáticos, por ser ignorantes de una realidad, por no importarnos, por ser ligeros, nos ha pasado lo que nos pasó y todavía no hemos salido. Y empiezan los jueguitos en la oposición a hacer cambios, negocios, coaliciones, triangulaciones con presiones importantes. Me enteré ayer, no sé si es cierto, pero lo voy a decir. Parece ser que el doctor Ledesma, que no es santo de mi devoción, pero es un político que actúa en Venezuela, lo propusieron para ser embajador en España o ante la Comunidad Europea. Y parece ser que el señor Henry Ramos Ayú lo vetó. Nombraron unos embajadores ahí, que está bien, hacen falta los embajadores, yo no los critico, pero ¿de dónde salieron los nombres? ¿Por qué esos nombres? ¿Y por qué esos países? Entonces, en nuestras narices ya comenzaron los acomodos.
que en la Cuarta República acabaron con la democracia y el estado de bienestar, que la corrupción se penetró los tuétanos de la democracia, a los tuétanos de los partidos y a los tuétanos de las Fuerzas Armadas, porque también fueron involucradas en cosas que no debían involucrarse ni ser partidizadas. Entonces nosotros los ciudadanos o nos alzamos la voz de protesta frente a estos tipos de manejos, o en poco tiempo volveremos a caer en algo como esto, o peor, no militar, pero puede montarse en el poder un grupo que guardando silencio, o mejor dicho, exigiendo silencio y unidad, que nadie hable, van a hacer lo que les da la gana. Fíjense por ahí, por ejemplo, el señor Goicoechea, parece ser que es un hombre inteligente en su materia profesional, no lo dudo. Se ganó un premio político internacional, tampoco lo dudo, y se lo merece. Pero ¿cómo el Goicoechea va a aparecer dirigiendo o proyectando el plan económico nacional? ¿De dónde sale el conocimiento de este hombre para decir y proyectar ese trabajo del cambio económico o del desarrollo económico o de la modificación económica? Y hay una cantidad de militarólogos por ahí, civiles y militares, cuadrando ya los nuevos mandos militares y montando o intentando montar a quienes ellos les interesan, moviéndose por la frontera para tratar de captar a militares en la frontera hacia un partido. Y si comenzamos a meter partidos en la institución militar, dentro de 1 año o 2 años, tenemos otro cuartelazo. Porque el militar no puede meterse en la política. El militar es político en su gestión, pero no partido político. Y eso tenemos que denunciarlo inmediatamente. No acepto yo individualmente eso. Y si todos lo hacemos, se crea una matriz de opinión, nos unimos los ciudadanos venezolanos y no abusan de nosotros. Perdón, por eso es que esta noche quería tocar ese punto. El otro punto, perdón, me disculpan, es el problema fronterizo, el problema de los insumos, el problema de la ayuda humanitaria, el asunto del concierto, de las carreteras, de la Guardia Nacional obstaculizando. Ya estamos viendo por dónde va la situación. Sin embargo, yo creo que la presión ciudadana y la presión internacional, no de partidos, la presión internacional y ciudadana, va a producir un evento de descalabro militar, o en último caso, que las fuerzas internacionales presionen más para que el gobierno renuncie. Yo no estoy hablando de violencia armada, porque no está en mis manos, ni en mi opinión decirlo. No soy parte militar de esa coalición. Solamente analizo los eventos, las variables que estamos viendo. Hay una estrategia, y lo digo porque la otra vez lo dije en televisión, la estrategia que se está siguiendo en Venezuela no es, óigase bien, no es de ningún partido. Es una estrategia de la coalición internacional, Colombia, Grupo de Lima, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, posiblemente más cerca, la Unión Europea y algunos otros países. Pero esa estrategia, por torpeza de algunos políticos venezolanos, ha estado a punto de colapsar. Porque hablan demasiado, porque asumen funciones que no le corresponden, porque intentan cambiar la estrategia establecida y porque pretenden ser cabeza de serie cuando no son sino simplemente políticos venezolanos que están acompañando esa planificación y esa estrategia para lograr salir del problema que salve a Venezuela.
Entonces, en ese escenario, nosotros los ciudadanos también somos partícipes mudos y ciegos. No podemos hablar porque la unidad, no se puede decir nada porque las personas dicen que uno está perjudicando o uno está obstaculizando. No, señores. El ciudadano debe alzar la voz cada vez que considere que los procesos políticos de su país o de su comunidad están yendo por mal camino. No es obligación del partido, es obligación del ciudadano, no es obligación de los militares. No deben opinar los militares ni meterse en ese tipo de actividad. Y tampoco ser partícipe de los partidos en el apoyo o no de una política pública del gobierno de turno. Porque así se corrompió la democracia y así partidizaron a la Fuerza Armada y así la involucraron en una conspiración que fue una conjura donde los presos fueron los militares y los civiles siguieron libres haciendo lo que les dio la gana. Yo lo he dicho públicamente en todas partes, a lo que yo llamo la peste conjurada del siglo XXI, porque por ahí hay una película, perdón, del siglo XIX, del siglo XX, porque por ahí hay una película, un documental muy bueno aparentemente, que habla de la peste chavista, pero no aparece, oscurecen, no dice nada de lo que ocurrió en Venezuela desde 1989 hasta 1998. Toda la culpa la tiene Chávez y sus militares, pero los que estaban en la conjura, los que apoyaron con dinero a Chávez, los medios de comunicación, los que hicieron la novela por esta calle, los que quebraron la identidad nacional, las que se aprovecharon del portaaviones Chávez para meterse en el gobierno, los que se enriquecieron con el gobierno, los banqueros que apoyaron esa campaña, ellos no son culpables, ellos no aparecen en ninguna parte, porque es el celestinaje que nos tiene acostumbrado la sociedad política venezolana. Entonces tenemos que estar pendientes, porque nos van a seguir embaucando, nos van a seguir utilizando, y al final el ciudadano no puede hablar porque no le corresponde, solamente habla el de partido. Y para que todos ustedes sepan, todos los partidos venezolanos, todos, no son sino el 12% de la población votante en Venezuela. El 12%. Una minoría extrema. Y nosotros no podemos seguir alcahueteando y siguiendo a una minoría que hasta ahora nos ha llevado al fracaso de la democracia y entregar el país a militares asesinos asociados a Fidel Castro, con la aprobación de la izquierda venezolana, que también estaba en la Internacional Socialista y funcionaba con Fidel Castro y hasta con Mandela, en esa oportunidad de que yo le estoy hablando. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Mi opinión, lo que yo pienso, lo que analizo, toda la situación está dada para que colapse el gobierno de Maduro, para que colapse militarmente inclusive, para que se quiebre la estructura militar que lo soporta, para que los militares dejen de apoyar a Maduro, para que los militares señalen a otros militares corruptos, como hizo hoy el general Carvajal, que ese es un puntico que también quiero tocar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vamos a un concierto, hay una avalancha de personas hacia la frontera occidental, van a introducir al país los convoyes con la alimentación, el gobierno podrá decidir si los para o no los para. Si los para, vendrá una intervención muy fuerte. Si no los para, puede ser que
reduzca la amenaza o se reduzca la presión internacional, pero de todas maneras tienen que salir del poder. O sea, eso no es un factor para que se queden o no se queden. La decisión que se vaya ya está tomada. Y está tomada por el pueblo venezolano, respaldada por la coalición internacional y respaldada por el presidente Guaidó. El resto no lo he escuchado. No los he escuchado. Que antiguamente eran unos picos de plata y ahora están reducidos a no hablar ni explicar su punto de vista político a los ciudadanos, como hacían antiguamente. No a cuestionar al presidente, pero sí a opinar de lo que se está haciendo. El escenario para el día del concierto puede ser, como le dije, que el gobierno, el régimen venezolano no deje pasar los alimentos, o los militares no le hacen caso, o los militares dejan pasar los alimentos, o los militares paran los alimentos siguiendo órdenes del presidente o del régimen. Hay un bloqueo de las carreteras que está avanzando, pero hay un factor que nadie o muy pocos han interpretado, es que en la frontera también están acantonados, para utilizar un término militar, la guerrilla colombiana, la FARC, el ELN. Hay 15.000 milicianos venezolanos repartidos por el territorio. Hay iraníes también terroristas en el territorio, y hay una serie de personas que no son militares que están en el territorio. Y a la hora de la chiquita, de acuerdo a la maldad que se genera en la cabeza del gobierno, del régimen, pueden hacer cualquier cosa en la frontera, cualquier alarma, una estampida de ciudadanos, etcétera, etcétera, porque son comunistas, terroristas y actúan así. En otros países ha ocurrido. Entonces, para eso, yo no veo organización. ¿Cómo va a ser el abordaje al sitio del concierto? ¿Cómo se van a retirar? ¿Cuántos se van a quedar en Colombia? ¿Cuántos vienen para Venezuela? ¿Cómo va a ser el tránsito en esa zona? Dos campañas mediáticas tipo discoteca y tipo espectáculos musicales en ambos lados de la frontera. O sea, yo no veo claro eso, porque yo estoy acostumbrado a que cuando algo se planifica todo está establecido. Yo no he visto por las redes rutas de evacuación, aproximación, carreteras vecinales, un plano del sitio para que puedan los venezolanos desplazarse, dónde nos va a apoyar el gobierno colombiano, dónde van a estar las unidades militares colombianas para apoyar a los venezolanos o para el control civil de los venezolanos, dónde van a estar los militares en la frontera, quiénes los van a recibir en la frontera, van los presidentes de América Latina, expresidentes, van los 109 diputados, va Guaidó, cómo van a entrar ahí. O sea, todo eso tiene que estar planificado y programado, porque cualquier defecto, cualquier intención malsana puede transformar un evento musical de alegría y de euforia en un evento delicado. Yo no quiero hablar de esas cosas que pueden pasar, pero esa es la ligereza con que los políticos nuestros funcionan. Yo no he visto nada, no sé nada, a lo mejor sí está hecho así. Si está hecho así, me disculpan y pido perdón, pero no he visto fluir la organización y cómo se va a manejar eso, de qué hora va a estar el templete ese puesto en la frontera. Le cayó en el templete ese puesto en la frontera, cambio. Sí, el templete o el centro del evento cultural y musical que van a colocar. Y digo templete por la facilidad, es mucho más que un templete, es algo de mucha calidad por los artistas y de mucho prestigio y puede ser algo histórico, pero
Eso tiene que estar muy bien organizado. Me imagino que sí, pero yo no he visto. ¿Qué puede ocurrir? Que Maduro se ponga bruto y bloquee la comida y ataquen la comida. Yo pienso que automáticamente las fuerzas extranjeras sacan a Maduro o intervienen. Yo le pregunto, ¿estamos organizados? ¿Hemos internalizado la naturaleza y la gravedad de la situación? ¿Estamos conscientes que puede ser algo fuerte o muy fácil? Depende de las circunstancias. Pero nosotros queremos que esta gente se vaya. Y seguramente los sacan. Se atenta contra la guía humanitaria. Se está buscando que los militares no le obedezcan. Hay elevadas posibilidades que los militares no obedezcan. Pero después que eso ocurra, el nuevo gobierno, ¿dónde se instala y quiénes lo integran? Podría ser una sorpresa. No pretendo que lo deban decir en este momento, porque es delicado. Pero tenemos que estar preparados para ver qué es lo que se va a hacer. Porque de la forma honesta como participe la oposición política, dependerá el futuro de la transición. Para mí es un error eso que llaman elecciones lo más pronto posible. Y solamente sacando un conteo superficial. El país no está listo para las elecciones, sino después de un año. Y cuidado sin más, por una cantidad de cosas. La demanda social es muy grande. Hay que abocarse a esa demanda social, a purificar el país, a organizar las instituciones, a sacar toda incrustación comunista que haya en la estructura política y social del país, a los juicios sumarios, las investigaciones, porque yo tampoco creo que la amnistía va a ser global para todos, porque sería otro error garrafal. Pero eso es lo que está en el tapete y eso es lo que tenemos que estar pendientes, sí, muy pendientes. Cierro esto aquí para preguntas. El caso del general Carvajal, narcotraficante preso en Aruba hace 7 años, director del DIN 3 años, acusado o señalado como torturador y hasta eliminación de algunos militares colombianos en la frontera. Todo lo malo que se dijo públicamente, relacionado directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces ahora el señor sale hablando y todo el mundo se alegra o todo el mundo está contento porque Carvajal, el bandido, se pronunció contra Maduro. ¿Creen ustedes que es necesario asumir una posición de esta naturaleza cuando este señor se está pronunciando? Hay dos mensajes en ese pronunciamiento. Un mensaje para el alto mando militar, que es importante para que se den cuenta que se están quedando solos, que se quiebren. Y un mensaje para los oficiales jóvenes, básicamente para los oficiales jóvenes, de teniente coronel para abajo. Porque si este general que tuvo el poder que tuvo, que está acusado mundialmente, que fue protegido en una denuncia de narcotráfico, y que hizo lo que le dio la gana en la Dirección de Inteligencia Militar, persiguió y torturó y detuvieron a muchas personas. Si esos oficiales ven que esta figura negativa de la institución cae preso, refuerza la convicción de no apoyar al gobierno y no obedecer al gobierno. Ese es el único positivo que yo veo en este pronunciamiento. Aparte que el discurso, que lo oí ligeramente, ese discurso que él lee ahí, hablando de la democracia, de la libertad, son palabras al viento, vacías, sucias,
de la conducta de este general mientras estuvo en el campo militar y en el poder de la inteligencia nacional. Yo no me alegro, a mí más bien me da tristeza, asco, que eso esté ocurriendo con esos tipos y estemos contentos porque se están pronunciando. A mí no me interesa ese pronunciamiento, a mí me interesa el pronunciamiento de los oficiales serios y responsables y profesionales de la institución. Eso sí me agrada y quisiera. No los que están en cargo en el extranjero, que después que tuvieron 20 años, 18 años, 15 años, pegados al gobierno haciendo lo que da la gana, entonces ahora que ven que el cielo se les oscurece, me pronuncio y respaldo al presidente interino. Una sinvergüenzura, una canallada, una ofensa a los venezolanos. Eso no se puede permitir, que se pronuncien, pero no puede ser acogido como algo positivo. Lo importante es el efecto interno, en los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas. No me gusta lo que pasó, no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo, lo está haciendo por una razón personal, a lo mejor negocian, y como está colaborando, puede ser que se le reduzca los cargos, si es que va a haber cargos, porque ahora yo no sé con la amnistía, no sé qué es lo que va a pasar, o se está cogiendo la política de amnistía, que es para todos, y entonces resulta que el tipo, después de ser un bandido, un barbarazo, pasa a ser un hombre libre de polvo y paja. Y eso también a mí no me parece. No estoy en una posición para bloquearlo, pero a mí como ciudadano venezolano me parece que es un gran error. Voy a esto por aquí para que ustedes me hagan las preguntas si consideran, y cualquier tipo de pregunta, yo respondo inmediatamente. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Figuemín, amén, amén a tus bendiciones. Un abrazote. Vicealmirante, voy a comenzar por el efecto Trump, que son las acciones y las consecuencias que pueden ocasionar en lo inmediato, vamos a decirlo así. Yo creo que eso es lo que va a ocasionar el punto de quiebre entre los militares, las Fuerzas Armadas. Pero va a tener réplicas, y estas van a ocasionar el punto de quiebre en la falsa oposición. Eso pienso. Creo que el tema de la transición es sumamente importante. No podemos aceptar una transición digamos, dirigida por la Asamblea Nacional. Pienso que tiene que estar conformada por venezolanos probos, y bueno, y ahí la tesis suya de la transición, lo que debería ser. Creo que esta misma transición tendría el poder de incluso hasta desconocer esa ley de amnistía e investigar no solo a los comunistas, sino a todos estos disfrazados de demócratas que han sostenido el régimen todos estos años. Y el último punto fue el inicio de este conversatorio, cuando habló del ciudadano. Yo creo que es el momento definitivamente del ciudadano perder el miedo y expresar su voluntad una vez más. Esa voluntad que ha expresado constantemente, pero que ha sido manipulada por los políticos y usada en contra justamente de la voluntad del pueblo. Creo que es importantísimo asumir el rol ciudadano que nos corresponde. Es nuestro derecho y es una obligación, hoy más que nunca, alzar nuestra voz. Buenas noches a todos. Cambio. Bueno, Gordo me disculpa que te trate de esta manera por aquí, que es el conocimiento pues popular de tu persona. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que asumir el reto del ciudadano venezolano, que puede estar en un partido o no. Eso no tiene nada que ver. Yo soy ciudadano y exijo como ciudadano mis expectativas. Si el partido me acompaña o no, o el partido las aglutina y la convierte en una política del partido, perfecto. Pero el partido nunca puede estar por encima de la voz del ciudadano. Y ahí es donde yo refuerzo lo que tú estás diciendo. Tenemos que aprender, tenemos que quitarnos la careta, tenemos que dejar el miedo atrás, tenemos que dejar de ser sumisos y perros falderos de los grupos de poder, porque de esa manera vamos perdiendo
la fuerza originaria del hombre, del ciudadano, para luchar, proyectarse y presionar para los mejores cambios y las mejores decisiones políticas de gobierno. Yo tuve una charla esta tarde y estaba un expresidente de PDVSA y otras personas jóvenes muy capaces, muy bien informadas. Y me decía uno ahí, o decía al grupo, éramos como 60 personas, Venezuela debe 160.000 millones de dólares. El doctor Justi, expresidente de PDVSA que estaba presente, dijo que la industria de petróleo tiene que comenzar de nuevo, no se puede rehacer. Me enteré ahí por otra persona que cuando designaron a la junta directiva de Citgo fue un abuso y un exceso del gobierno interino de Guaidó, porque la empresa Citgo solamente tiene un presidente directivo y tiene un estado mayor por debajo de él, o un grupo de directivos por debajo de él que dependen directamente de él. Entonces allá nombraron 5 presidentes, personas que no tienen nada que ver con la industria, que nunca han trabajado en la industria, que hay como sopotoscientos petroleros mejor calificados que han podido ocupar esos puestos, no los nombraron. Y en la empresa Citgo se sorprendieron de esa decisión de Venezuela al reemplazar al que era de la junta directiva, uno solo. Bueno, es que ni Chávez lo hizo. Chávez reemplazó uno por uno. El primero fue un general, un coronel llamado Contreras Maza, que se quedó y no regresó más a Venezuela. Ahora nombraron 5. Entonces es una repartidera y nadie dice nada, nadie pregunta, un momentico, ¿cuáles son las calificaciones que tiene Iván Carratú para ser presidente de Citgo? ¿Por qué Iván Carratú está director del Banco Central? ¿Por qué está en la directiva del Congreso de la República? Si él no es diputado ni ha sido electo. O sea, lo que quiero decirle es que empieza la repartición. Yo respeto mucho al embajador Diego Arria. No me van a decir a mí que Diego Arria no es supremamente mejor que Carlos Vecchio en Washington. No, nadie puede comparar eso. Pero bueno, apartan al embajador, apartan a Milos Alcalay y a otros embajadores, Sayo Garavito, que son expertos en política internacional, reconocidos mundialmente, pero lo meten en el saco de la basura porque no les interesa sino la gente de ellos. Entonces resulta que así comenzamos con el sectarismo político del partido y comienza a destruirse la eficiencia y la transparencia de la democracia, que tiene que ser obligatoriamente exigida por el ciudadano. Y nos estamos quedando callados la boca con esos nombramientos. El nombramiento del embajador en Costa Rica, el nombramiento del embajador en la República Checa, el nombramiento en Colombia, el nombramiento en Honduras y otros que han nombrado. Yo no los critico, no los descalifico, pero tiene que haber una hoja de vida que justifique por qué nombran a esa persona. Lo nombro por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y yo, ciudadano, me doy cuenta que las cosas van bien, porque están respetando la capacidad, la eficiencia y la experiencia. Aparte de ello, la credibilidad pública. Pero eso no está ocurriendo. Y si el nuevo gobierno interino comienza a designar personas a dedo por intereses crematísticos o intereses de amistad o por el buenismo criollo, Venezuela no saldrá de la crisis por mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a aceptar que nos irrespeten, hagan lo que les dé la gana, porque yo defiendo mi partido, que es Acción Democrática, porque soy adeco de cuna, o porque soy copellano de la época de Rafael Caldera, o porque soy del partido de Borges, o porque soy del partido Voluntad Popular, o del partido de Avanzada Progresista de Falcón,
Fíjese que hoy me llegó una noticia, no sé si es cierta, que en Suiza descubrieron un dinero que tenía depositado Capriles y que aparentemente esto está ligado a que él no actuó el día de las elecciones en el año 2007. Eso lo escuché por radio, no lo he visto, pero hay que investigar qué pasó y así seguirán apareciendo personas y el que aparezca embarrado tiene que ser denunciado, llámese como se llame. Yo particularmente digo siempre que a los militares en el grado de general, desde 1999, los generales y almirantes de la Fuerza Armada, desde 1999, tienen que pasar a juicio para determinar en qué momento se destruyó la Fuerza Armada, se permitió a los cubanos, iraníes, y se robaron los fondos del Ministerio de la Defensa. Yo no puedo dar amnistía a esa gente. Yo no puedo aceptar que eso sea así. Agarre un policía de una comisaría del interior, o agarre un sargento de tropa, o agarre un subteniente y nombre a los ministros si quieren, pero que sea transparente y que sea confiable. Porque si empiezan las manipulaciones, mis queridos amigos, el país se va a embochinchar y cualquier cosa puede ocurrir. Estoy de acuerdo con el gordo Boom, que tenemos que hablar. ¿Cuál fue la otra pregunta, gordo? Que se me olvidó, hablé mucho, cambio. La otra, no, nada, me refería prácticamente a todo lo mismo, la parte ciudadana, el punto de quiebre con repliques en la mal llamada oposición, y que bueno, que los venezolanos tenemos que hacer la voz, bien sea para que no nos impongan lo que pretenden del chavismo en el poder, el originario, y para todo. Y cuando decía que no tuviéramos miedo, es que el mundo nos está observando bien de cerca. Hoy sabemos que sí nos están escuchando, hoy sabemos que están ahí. Entonces, no hay que tener miedo. Lo que hagan, lo van a pagar de inmediato. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. El punto de quiebre para nosotros y todo el país es cuando Maduro salga. Maduro sale por las buenas o por las malas, pero va a salir. Y saldrá cuando cometa un error o cuando decida irse él. Ya la coalición, el gobierno norteamericano le dijo que se le había acabado el tiempo, que ya tenía que irse. Él no se ha ido, se sigue aferrando al poder. Posiblemente en las próximas horas puede haber una decisión de parte de ellos, puede haber una presión importante, puede haber una presión internacional, puede haber una fuga nocturna sin saber para dónde van. Eso puede ocurrir, pero nosotros tenemos que estar mosca. Ese punto de quiebre no es de euforia, claro, es de euforia, de alegría, de libertad, de una cantidad de cosas, del padecimiento durante 20 años de este gobierno mafioso y asesino que ha acabado con nosotros moral y éticamente, sí, pero hay que pensar y hay que resguardarse y hay que tener claro, porque estos señores son malos y después pueden venir acciones terroristas, individuales o colectivas de parte de ellos, porque es el comunismo que pierde el poder, no es Maduro, es el comunismo. Son los cubanos que pierden el poder, son los bolivianos que pierden el poder, son los nicaragüenses, son los rusos que pierden el poder en América. Y eso no puede subestimarse. Hay que estar pendiente de todo eso. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. A mí me alegra mucho que usted, así como con el Gordo Boom, hayan tomado ese tema, porque en los últimos días, inclusive aquí en el canal, hemos observado muchas opiniones por parte de muchos participantes que se quejan cuando escuchan alguna crítica hacia Guaidó. Y obviamente una de las partes de pasar de una sociedad a otra es ser crítico de nuestros políticos o de nuestros empleados públicos, porque al final del día un presidente es un empleado público y debe exigírsele que cumpla sus labores a la cabalidad. Hemos hablado también de que
si la transición pasa de que Maduro se va y la MUD, por nombrarlo de una forma, es decir, la vieja política toma el poder, yo creo que en menos de 10 años pudiésemos estar otra vez en el mismo paquete, es decir, otra vez el socialismo y otro campeador o caudillo como Chávez tomaría el poder por el desorden que usted mismo bien ha explicado. Entonces mi pregunta es, ¿cree usted que sería saludable para la transición cambios drásticos como, por ejemplo, en vez de una amnistía a la cantidad de crímenes que se han cometido tanto del lado militar como del lado civil, tanto del lado chavista como del no chavista, que estos personeros pasen como una especie de juicio parecido al de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias graves, inclusive consecuencias hasta de la pena máxima capital, porque yo creo que si esto se da, va a marcar una línea tan profunda en Venezuela que en el futuro, cuando a alguien se le ocurra tener la idea de ser un caudillo, lo pensará dos veces, porque hay un antecedente diferente a lo que hemos tenido en la historia venezolana. Buenas noches, Carlos. Bueno, me parece que estoy hablando yo con la voz tuya. Eso es importante lo que tú me acabas de decir, y cuando a mí me critican, porque yo soy criticado fuertemente, inclusive a mí me retiraron de una estación de radio llamada Pangía FM, en la cual estaba yendo todas las semanas sin cobrar nada, aportando ideas, dando mi razonamiento, mi análisis, lo que yo pensaba, algunas veces bastante serio, algunas veces bastante violento, algunas veces ofensivo por el momento que estaba viviendo el país, y yo no veía cambios sustantivos en la gente. Entonces, de repente, no me invitaron más. A mí no me importa, porque yo no vivo ni como de esa estación, pero me extraña cómo la presión de los partidos políticos anula a las personas. Esta es la tercera vez que me pasa. En Venezuela, en Globovisión, yo estuve 7 años vetado. Nunca me invitaron más porque dije que el 11 de abril habían 5 presidentes: Adán Celis, Miquilena, Carmona, el Gordo Marín de AD y Carmona, bueno, ahorita me acuerdo del otro. Entonces, como yo dije eso en un programa con Roberto Justi, no me invitaron más. Antes de eso, cuando perdió Rosales, que se vendió, en televisión dije también, en Caracas, en el programa de William Echeverría, que se llamaba, creo que, no me acuerdo, si el campeador, algo así. Yo dije que no me reunía más con políticos ni con militares retirados, porque todos se habían vendido y habían aceptado la venta de Rosales. También no es que me llamaron la atención, pero vi el disgusto que hubo en la planta. Y bueno, estuve 8 años sin que me entrevistaran. Perdí mucho, sí, pero yo con las redes sociales me he ido defendiendo sin problema. He participado siempre con las redes sociales y antes con los correos. En Miraflores también pretendieron silenciarme, y siendo yo militar. Y yo le decía, no, yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de los errores que se cometen en el Palacio, del tráfico de influencia que hay aquí en el Palacio. Pero no estoy criticando al presidente, ni al partido menos. No me interesa el partido. Y siempre por decir la verdad, o por decir mi verdad, me han tratado de silenciar y evitar que yo exponga lo que pienso. Eso que ocurre, le ocurre a todos los venezolanos. Cuando a mí me agreden o me atacan o me critican, yo solamente digo, respete mi opinión, que yo como ciudadano necesito expresarme. Si a usted no le gusta, por qué circunstancia, rebátame mi idea con pruebas, con argumentos válidos, bórreme de su chat o bloquéeme, pero no intente
cambiar mi opinión porque es mi opinión. Yo sabré en qué momento rectifico o no rectifico ante las evidencias. Pero sí me he dado cuenta que muchas personas se sienten mal porque los critican. Y hay personas que critican que ofenden y dicen groserías y se expresan groseramente de si es una dama o un caballero. Entonces eso es producto de nuestra cultura, es producto de nuestra manera de ser y por eso también tenemos que cambiar. Porque cada ciudadano, si vamos a una democracia, cualquiera puede opinar. Yo puedo opinar lo que yo piense de Guaidó, yo puedo opinar lo que yo piense de Maduro, yo puedo opinar lo que yo piense de Chávez, yo puedo opinar lo que yo considere de Ramos Ayú. ¿Y por qué no voy a opinar de la oposición? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué me quitan esa opción que es mi fuerza ciudadana? Porque los mediocres y tramposos no les agrada ser descubiertos. Y estas redes sociales, sobre todo estos telefonitos inteligentes, Android y iPhone, son un arma para el ciudadano extraordinaria, porque uno puede poner en segundos una información en el ambiente y lo recibe todo el mundo en escasos segundos. Y eso es importante, manejar la verdad, manejar lo que es sustantivo para el venezolano y para el proceso político venezolano, cualquiera que sea. El que opine debe hacerlo con fuerza. Eso sí, hay que cuidarse de no caer en una mentira, en una trampa o caer en juegos pesados que no son propios de ciudadanos educados y ciudadanos luchando por su libertad. Estoy de acuerdo contigo con lo que tú me estás diciendo. Tenemos que poner una posición, tenemos que asumir un liderazgo situacional de todas las personas que quieren opinar, buscar un canal, puede ser este, otro canal, donde se expongan las limitaciones y las críticas que tiene cada ciudadano, porque la crítica, mejor dicho, la opinión, aunque esté equivocada, es la opinión de un ciudadano y hay que respetarla, porque si no, entonces no hay libertad de expresión. Los periodistas que a mí me han manipulado mi información, yo se lo he reclamado, o no publican lo que yo digo, sino otra cosa. Porque cuando yo estaba en el Palacio de Miraflores, yo me di cuenta que los medios de comunicación social del país tergiversaban la información y la verdad del presidente Pérez, porque era la línea editorial de los periódicos y medios de comunicación entonces, voltear el significado de las palabras del presidente para convertirlo en un boomerang que le cayera al gobierno, y así pasó muchísimas veces. Y no había manera de frenar o hacer entender a los medios de comunicación que estaban haciendo un mal trabajo a la democracia, y fíjese donde caímos. Entonces sí, nosotros tenemos que obligatoriamente opinar, y el que no le guste, que ponga su argumento. La política no es para amigos. La política de gobierno es para gente calificada, que se integre y se articule en equipos de desempeño, de credibilidad pública, de eficiencia, de respeto al ciudadano, de respeto al país, de respeto a la familia venezolana. Porque ese hombre que tenga ese cargo, ministro, general, almirante, juez, profesor, abogado, etcétera, en el ámbito público, son empleados de nosotros y tienen que respetarnos, así estemos equivocados, porque esa es la condición de la democracia. El ciudadano tiene la razón hasta cuando no ha sido desvirtuada la razón de la discusión de los ciudadanos. Cuando no sea aclarada y es desvirtuada, el ciudadano tiene que insistir y seguir diciendo las cosas. Y eso es lo bueno de estas redes sociales, que nadie te controla, nadie te limita, nadie te borra, te bloquea, ok, perfecto, pero tú puedes seguir hablando. Y cada uno de nosotros nos hemos convertido en un periodista, en un opinador público de elevada categoría, porque es la voz del ciudadano la que se está proyectando, no la voz manipulada de intereses grupales o personales. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Primero que nada, mil gracias por estar aquí otra vez. Lo segundo, bueno,
Creo que el 99% de las personas que lo estamos escuchando comulgamos con lo que está diciendo en este momento. Y por mi parte, reconozco abiertamente el poder que tienen las redes, ¿vale? Que si bien es cierto, puede mover matrices de opinión, pero, y aquí viene mi ruego, ¿vale? Entendiendo que usted es uno de los pocos que está claro y que de verdad quiere al país, viene mi petición, y creo que es la petición de muchos, quizás no de los que están aquí, pero sí de muchos de los que pensamos como usted. Así como usted nos dice que es el momento de quejarnos, yo creo que es el momento donde las personas como usted, que son figuras de importancia y de peso moral, les toca unirse en un partido de derecha, en una opción de derecha, para cuando ya salga el régimen del poder, comenzar a trabajar vía o con la vista puesta en las elecciones que tienen que venir, porque yo estoy seguro que una opción de derecha franca, rotunda, clara, que no tenga pelos en la lengua y que vaya a decir lo que hay que decir, va a tener muchísimas posibilidades de ascender al poder y de contribuir con que el país pueda enrumbarse en una dirección correcta. Así que mi llamado y súplica es para que ustedes, que sabemos que hay mucha gente en el exterior que por ser tan crítica y tan real tuvo que salir del país, se unan y nos presenten a nosotros una opción a toda esta basura izquierdista que sigue estando en Venezuela y que, como usted dice, lo están haciendo mal y lo van a hacer peor. Un abrazo gigantesco. Cambio. Muchas gracias, amigo Locolindo o Liquilondo, no me acuerdo, no leí muy bien, no tengo los lentes puestos. Tienes mucha razón, nosotros tenemos que agruparnos de las personas que tenemos una misma orientación de pensamiento, una transparencia en lo que queremos para el país, en reunirse los más calificados que puedan existir de las diferentes áreas, pero no solamente para hablar y negociar, sino para imponer líneas de conducta que el ciudadano tenga donde agarrarse y tenga donde fijar su fuerza electoral o ciudadana. Independientemente de que haya o no elecciones pronto, tenemos que comenzar a trabajar así, porque esa es la única manera de frenar los excesos de poder en un ambiente contaminado de unión, de no te preocupes, Carratú, salimos de esto, pero demos gracias a Dios que tenemos a esto y no a los anteriores. No. El que se monta en el primer día tiene que arrear la carreta por el camino que corresponde. Esa lenidad y ese cheque en blanco y esa confianza ciega, como le pasó a Rosales en el año 2007, se le dio una confianza ciega y el tipo se vendió, como le pasó a Capriles en el 2013 o 2012, también se vendió o claudicó. Yo no puedo acusarlo definitivamente porque no tengo las pruebas, pero la información que nos llegó a nosotros fue así. Y ahora las componentes internas que no quieren que se digan, no quieren que se sepan, porque la unión es necesaria para respaldar a Guaidó, perfecto. Si tú quieres unión y una opinión pública positiva, no cometas errores, no te la des de vivo, no empieces a manipular desde tu posición para cambiar el curso de la realidad sociopolítica venezolana. Entonces, si me pides unión, demuéstrame que tú estás en lo positivo. Si me dices que me calle, que no opine, ok, no opino, pero demuéstrame que tú estás trabajando bien y abiertamente, no por la oscuridad y por las esquinas, que es lo que yo estoy viendo, porque mi problema, o no digo mi problema, primero, la experiencia que tengo como militar de haber trabajado 2 años en Miraflores, viendo a todo y a todos. Y después, 25 años de la lucha política como ciudadano,
sin pertenecer a ningún partido. Y no pertenezco a ningún partido, ni quiero ninguno de estos partidos que nacieron viejos, ni los viejos que destruyeron el país. Porque todos están en la misma onda. Fíjense que ahora hay esta es una especie de primicia. Ustedes se tienen que haber dado cuenta. Hay un interés sobrenatural para arrinconar a María Corina Machado, favorecer Acción Democrática y al Partido Voluntad Popular. Entonces yo digo, estos son los señores que criticaron a Chávez. Estos son los señores que se quejaron de que Chávez era un autoritario y un totalitario y un abusador. ¿Y ellos qué están haciendo ya? Lo hacían antes, pero ahora comenzaron otra vez. Y no me refiero a María Corina ni a Guaidó. Me refiero a las cúpulas que están incrustadas en esa cosa que llaman la Mesa de la Unidad, Frente Amplio o como se llame. Porque no solamente son los partidos ni los líderes. Hay una cantidad de personas pegadas ahí buscando el beneficio personal por un cargo. Cuando yo llegué a Miraflores el 11 de abril a llevar los decretos que iba a firmar Carmona, yo tenía 18 decretos ya elaborados, filtrados y preparados para que él los leyera, las pequeñas correcciones del momento y publicarlos. Bueno, yo no pude entregar en el Palacio de Miraflores esos decretos, pero en el patio interno había por lo menos 600 personas buscando cargo. Y a mí me pareció una grosería, gritando, diciendo vulgaridades, agrediendo a otros. Y son los niños lindos de aquí, de este patio ahora político venezolano. O sea, a mí no me vienen con cuentos, porque yo los vi y los denuncié. Peor, y fui a hablar con Carmona a su casa y le dije, usted se equivocó por esto y por esto. Se dejó manejar por Caldera. Y Caldera puso la torta y se perdió la oportunidad, porque los partidos se retiraron y dejaron a Carmona solo. ¿Qué es lo que no quieren con este joven presidente? Que están tapando las cosas para que no se den cuenta. Y cada cosa que haga tiene que estar justificada, y cada hombre o mujer que designen tiene que tener los méritos y la calificación para el cargo en que está desempeñando. Si no, tiene que ser vetado. ¿Hasta cuándo? Le tomo la palabra, vamos a ver cómo hacemos. Yo no soy hombre de partido, pero vamos a tener que hacer un frente amplio de venezolanos de pensamiento centro-derecha o derecha para poder impulsar la dirección del país. A mí me lo dijo Pinochet en 1993 en Chile. Yo fui a hablar con él, autorizado por el presidente Pérez. Me dijo, mire, almirante, acabamos con los comunistas en Chile. Salvamos a Chile. Su país, 2 golpes de Estado y no hay ningún juicio. Acuérdense, 2 golpes de Estado y no hubo juicio. ¿Por qué no hubo juicio? ¿Dónde estaba el centro de gravedad del interés político de entonces? ¿Era tumbar a Pérez o juzgar a los golpistas, militares y rebeldes y otros más, asesinos? No. Se prefirió tumbar al presidente de la República con su defecto, que yo no lo defiendo. Él tenía la necesidad de defenderse él solo, pero yo me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces lo sacan, nombran un consejo consultivo, y el Consejo Consultivo promete Villas y Castilla, y hasta el día de hoy, ese Consejo Consultivo, presidido por Ular Pietri, Caldera, el general Miller, Matos Azócar, y otros más, Rosen, y otros más, yo tengo el original de ese documento, guardado para la historia, no hicieron nada. Y Chávez llegó montado en su velocípedo, en su bicicleta, tranquilo. Y nadie quiere reconocer que metieron la pata. Entonces, estoy de acuerdo contigo, vamos a trabajar en eso. Cambio. Vicealmirante, aquí Twinkies 21. Un gusto en saludarle y, como siempre, pues conversar con usted de todos estos aconteceres que nos preocupa a todos. Yo particularmente veo con preocupación
el tema electoral, ¿no? Como usted también lo tocó. Ese apuro de esos políticos que están dando declaraciones y ruedas de prensa en cuanto cuáles van a ser las condiciones para las próximas elecciones después de la transición. O bueno, resulta que el Tribunal Supremo en el exilio, como el 6 de febrero, sacó una sentencia, que esa sentencia, el 13 de junio del 2018, la Sala Electoral la declaró con lugar, que fue introducida por la señora Adriana Vigilanza en contra del sistema electoral venezolano. Entonces, ellos allí, ellos declaran nulo a partir de esa fecha, o sea, del 13 de junio del 2018, el sistema automatizado de votación y escrutinio. Sin embargo, en esa misma sentencia ratifican ellos los pasos necesarios para la celebración de las elecciones verdaderamente libres, donde anulan en esa misma sentencia las elecciones de concejales celebradas el 9 de diciembre del 2018. Ellos anulan esas elecciones, y en esa misma sentencia ellos hacen un llamado, van a pasar la notificación, la información a la Asamblea, al presidente Guaidó como interino y Almagro en la OEA. En resumen, ellos allí especifican 3 puntos que para las próximas elecciones libres en Venezuela, donde el primero es la selección y la designación de nuevos rectores del CNE. La segunda, efectuar un proceso de depuración y actualización del registro electoral en su totalidad, ¿no? De hecho, o sea, los muertos, actualizar todo en la data. Y el tercer punto, las nuevas autoridades, o sea, del CNE deberán diseñar e implementar un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual. Entonces, cuando leo la sentencia y entonces le hago seguimiento a las sesiones de la Asamblea Nacional, a las agendas, en ninguno tocan estas sentencias del TCJ. Entonces es como que, y sale el socialista Stalin González, porque es que hay que etiquetarlos desde ya. El socialista Stalin González, sale el otro traidor que entregó al capitán Caguaripano, que nadie habla también de ellos, del capitán Caguaripano, que lo están torturando y demás, a llamar a unas elecciones ya, o sea, ellos ya quieren ya todo esto calientico, o sea, Maduro sigue en Miraflores, pero ellos ya quieren elecciones. Entonces, es sumamente preocupante de que, o sea, a mí me preocupa en realidad que tomen la decisión de que en el gobierno de transición elijan otro TSJ, y todas estas sentencias, todo este trabajo que han hecho, por lo menos el caso de la señora Adriana Vigilanza desde el exilio y todo, que es tan valioso para nosotros que el voto sea manual, se pierda. Entonces, ¿qué opinión merece usted al respecto? Muchísimas gracias y cambio. Gracias por su importantísima opinión y traer el tema a la sala. Elecciones son los interesados porque saben que el pueblo no quiere votar por ellos y quieren capitalizar el momento histórico que estamos transitando para ellos vanagloriarse o montarse sobre esa ficticia popularidad y llevar al pueblo encajonado a votar por ellos. Pero le puede salir el tiro por la culata, porque si siguen jugando mal, el Partido Socialista Único de Venezuela y la corriente chavista que todavía está viva, militar y civil, se pueden proyectar y podrían alzarse con el poder de nuevo en Venezuela. De esa premura pueden venir muchas cosas negativas después de lo que hemos transitado. El Tribunal Supremo ha estado a punto de ser destruido por la Asamblea Nacional. Ramos Ayú Borges y el maracucho, no de pelo blanco él, se me olvidó el nombre. Entonces ellos han tratado de destruir el Tribunal Supremo y no hacerle caso. Y los norteamericanos, el presidente de Brasil
y el presidente de Colombia se han dado cuenta, y Almagro, se han dado cuenta de la oposición interna que le hacen al Tribunal Supremo. El Departamento de Estado le ordenó al Grupo de Lima incluir en el documento del Grupo de Lima al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional, porque lo querían dejar afuera. ¿Quiénes? Borges y compañía. Porque hubo un intercambio de palabras feo en Perú, cuando la cumbre en Perú. Fueron Ledesma, Emulaski, Vecchio y Borges. Y entre los cuatro hubo una discrepancia tan grande que el vicepresidente Pence tuvo que salirse de la reunión, o Marcos Rubio dijo que salieran para que se pusieran de acuerdo, porque en esa instancia han puesto la torta y nadie las comenta. La ley de amnistía es para precipitar las elecciones también, porque quieren liberar rápidamente a Leopoldo López, que está juzgado con un número de años de prisión por un abuso de autoridad del presidente o del gobierno. Entonces él le cayó esa sentencia, y para poder optar para las elecciones él tiene que liquidar su estado jurídico, y la amnistía es la mejor manera de liberarlo y rápida de liberarlo de eso. Si este señor sale de prisión, se va a la campaña electoral, comienza la lucha política entre María Corina y cualquier otro candidato, Henry Falcón. Vamos a tener 20 o 15 candidatos presidenciales, y ahí es donde capitaliza el señor, el Partido Socialista Único de Venezuela. ¿Por qué? Porque no hemos depurado el sistema electoral. No hemos modificado la cantidad de fraude que hay en toda la estructura del poder electoral en Venezuela. No solamente en el hecho de votar, en toda la estructura. Desde los fondos hasta el hecho de cuantificar los votantes. La identificación, cuántos son venezolanos, cuántos están en el extranjero y no tienen cédula de identidad, cuántos extranjeros están en Venezuela y en el extranjero con pasaporte e identificación venezolana. En México, esa purificación o esa depuración del proceso electoral duró 3 años. Y estos señores quieren que en 4 meses vayamos a elecciones. Eso no puede ser. Y no podemos aceptarlo. Y tenemos que alzar la voz. Lo que pasa es que somos muy desunidos, no nos hemos integrado para evitar que nos sigan arrastrando a lo que ellos quieren. Pero tiene mucha razón. Yo voy a hablar con el presidente del Tribunal Supremo, que está aquí en Miami, le voy a hacer la consulta, y cuando tenga la consulta definitiva, pido que me den un tiempito en el canal y yo les voy a explicar lo que me diga el presidente del tribunal. Le han hecho la vida imposible a los magistrados. Lo han bloqueado por todas partes. Y no le han parado las decisiones del Tribunal Supremo. No han acompañado al Tribunal Supremo en las decisiones. Hay un divorcio entre ellos por intereses políticos de la oposición política venezolana. Y han saboteado en cierta manera la acción del Tribunal Supremo, que gracias a Dios hay un grupo de personas serias, coherentes, con sus problemitas, porque todo grupo nuevo tiene problemitas, pero han sacado adelante y han avanzado una estrategia que es la que los americanos han tomado, y el grupo de Lima y Brasil y Colombia, para montarse en las decisiones del Tribunal Supremo, no de la Asamblea. Lo único que hizo la Asamblea fue nombrar a Guaidó presidente de la Asamblea Nacional ahora en enero. Pero de resto para atrás, verifiquen la agenda parlamentaria para que se den cuenta que es pura averiguaciones insignificantes, sin importancia. Por ejemplo, ¿por qué no le piden al gobierno o deciden sacar del país a los cubanos, expatriarlos? ¿Por qué no rebajan a los militares que fueron ascendidos sin autorización del Congreso, a grados que nunca existieron en Venezuela? Y hay una cantidad de mis generales utilizando un grado militar írrito, sin valor, sin haber sido aprobado por la Asamblea Nacional y el Congreso de la República, cuando era Congreso.
sea, es una cantidad de cosas que la agenda parlamentaria se ha debido abocar a cosas sustantivas, no tonterías que no tienen nada que ver con el problemón que tenemos encima. Pero hay que alzar la voz, no quedarse callado. Y estas redes sociales tienen que nutrirse de la opinión pública del venezolano, que genere matriz de opinión y que sea oída, leída y modificada positivamente por los partidos o quienes quieran hacer partido. Un gobernador que no cumpla con su deber, hay que denunciarlo. Un concejal, un diputado, un comandante de guarnición, un comandante de teatro, un ministro de la defensa, a todos hay que denunciarlos, porque son servidores del Estado y tenemos que obligarlos a que respeten a los ciudadanos. Cambio. Muchísimas gracias, vicealmirante. De verdad que sí. Yo voy a decir algo. El día que podamos ver las próximas elecciones por RCTV, ese día creo que podemos decir que somos libres. Porque es que los medios de comunicación también juegan un rol importantísimo. No pueden continuar favoreciendo los políticos por remuneración. Entonces tiene que haber también información veraz y oportuna para que podamos ir a un proceso electoral también en Venezuela. Gracias, un abrazo. Tenemos que conversar acerca de la conformación de una organización política que dé la cara por los venezolanos de 7 estrellas, con Carratúa a la guerra. Cambio. Es un dicho naval muy seguido por los oficiales de la Armada cuando seleccionan a un oficial que tiene los quilates para garantizar la vida en el mar a su tripulación. Esa es una expresión de los marineros, de los oficiales sobre ese comandante. Tiene mucha razón. Quiero decir otra cosita aquí antes que se me olvide. Conocí que hay un plan de la nación que está haciendo el gobierno, un grupo de expertos, el gobierno de Guaidó, un grupo de expertos en diferentes áreas. A mí me interesa conocer más el área de seguridad pública y seguridad ciudadana, no tanto como la seguridad y defensa, que esa la conozco, o por lo menos sé manejarla, porque es mi profesión. Pero a las personas que me dicen, mire, ¿cuál es el indicador de seguridad que tú pública esgrimieras o exigirías? Yo le dije, después de pensar un ratico a un periodista, le dije, mira, cuando yo vea que las cercas de las urbanizaciones y las rejas de las casas desaparezcan, en ese momento yo digo que hay seguridad. Venezuela está en manos de un malandraje. Todo lo que ha ocurrido en la parte popular es terriblemente peligrosa. La acción policial y la acción de corrección y la acción punitiva va a ser exigida al máximo. No tenemos policías, no tenemos fuerzas armadas, son mercenarios. El esfuerzo ciudadano tiene que ser muy fuerte y exigirle a quienes asuman funciones de alcaldes, de gobernadores, que la seguridad tiene que ser el patrimonio más importante y la causal de ser electo para dirigir los destinos o colaborar a dirigir los destinos del país. No es que me compren motos, ni que me compren más pistolas, ni que metan más policías, ni que más rolos, ni más comisarías, ni más cárceles. Las cárceles hay que tumbarlas y hacerlas nuevas para centros de reformación humana, no hacinamiento humano. Ese es otro problema, que la Cuarta República no lo solucionó y esta partida de tramposos convirtieron los centros de penitenciarios en paranatos de orgías, drogas, mujeres, homosexuales. Bueno, ahí hay de todo, un submundo, y nadie quiere meterle la mano. La única que se puso a dirigir eso y lo terminó de contaminar de basura
fue la que llaman la Foforito. Esa señora, por lo menos, debe estar expulsada del país toda la vida, para no decir otra palabra. Entonces resulta que ese es mi indicador de seguridad. Piensen ustedes que me están escuchando, cuando yo vea que las rejas, las cercas, los policías acostados y toda esa cantidad de cosas desaparezcan de las calles de Venezuela y de las cuadras, urbanizaciones, edificios, casas, condominios, colegios, campos deportivos, significa que los monos, ya no están los monos, que son los que se meten y se colean por las rejas, ni los ladrones, ni los violadores. Eso es difícil en una sociedad, pero tenemos que apuntar al máximo grado de eficiencia de nosotros. Tenemos que unir esfuerzos y estos canales para mí son necesarios y súper importantes, porque en los medios de comunicación siempre seremos vetados, siempre seremos censurados y siempre seremos manipuladas las informaciones porque no nos llegan completas. Y estos aparaticos inteligentes nos han permitido ser ciudadanos nuevamente y denunciar, exigir, criticar, opinar, combatir, contradecir, todo lo que sea la fortaleza primaria del hombre es la libertad de expresión, tiene que ser aprovechada al máximo en este proceso que viene. Si empezamos cojeando, llegaremos muchos al final del camino y caeremos en la misma trampa, o peor, porque los socialistas no pierden oportunidad. Fíjese el caso de México, Calderón, mal gobernante, el último que entregó, mal gobernante, el pueblo votó por Calderón, por el presidente comunista, AMLO, votó por AMLO. En España lo mismo. En Chile votaron por Allende. En Argentina votaron por los Kirchner. Y así, en Brasil por Lula, porque los partidos no le dieron al ciudadano la orientación y la acción política del estado de bienestar, trabajo, salud y respeto al ciudadano. Entonces, eso lo vamos a recuperar nosotros con nuestra acción. Ahí es donde tenemos que afincarnos de una buena manera, coordinadamente, y estos canales son importantísimos. Yo pienso que este canal y todos los que existan se convertirán en el vocero nacional y mundial de todo lo que ocurre en el país, donde el ciudadano puede expresarse libremente, sin censura y escuchado sin agresiones. Buenas noches, yo me voy a despedir. Gracias por esta oportunidad nuevamente que me dieron. Quedo comprometido con la información del Tribunal Supremo y la parte electoral. Y esta semana se definen el rumbo y la libertad en Venezuela. Ojalá que sea contundente y definitiva antes del día lunes. Vamos a ver qué pasa. Y yo estoy convencido que así es. Buenas noches para todos, cambio. Bueno, vicealmirante, me voy a quedar con dos cositas que dijo. La primera es que la izquierda no para. La izquierda que tenemos en Venezuela va rápido y se está moviendo, vamos a decir, inteligentemente en pro de sus intereses. Por lo tanto, van a llamar muy rápido a unas elecciones para precisamente evitar que se vaya a conformar algún bloque sólido que, y aquí voy con sus segundas palabras, le dé al pueblo esa opción que es fácilmente capitalizable, porque como usted decía, los pueblos ahora, luego de un periodo de izquierda, votan a la derecha, y luego de un periodo de una supuesta derecha, pero mal utilizada, votan a la extrema izquierda. O sea, así como usted estaba diciendo antes, el voto castigo va a ser un voto fácilmente capitalizable por una opción que se aleje lo más posible de la izquierda.
teoría de campaña o lo que sea, hay que buscar siempre un mensaje que esté totalmente a la derecha y que sea con actores que sean identificables con pensamientos de derecha. Afortunadamente usted está rodeado de esa gente, porque esa gente está casi toda en el exilio, y hay gente muy preparada y muy válida, y las tienen muy cerca, ahí en Miami, en Washington, así que creo que una vez más el ruego, petición, invitación, véalo como quiera, a moverse muy rápido, conformar con un bloque, cuente con todo el apoyo de la gente que estamos en este lado, los que tenemos algunos seguidores y los que tienen un montón de seguidores que lo están escuchando en este momento. Se te cayó, Grafucho, cambio. Solo le terminaba diciendo al vicealmirante que cuente con nosotros, que a los que nos muestren esa opción que no estamos viendo en este momento, apoyaremos a muerte. Mil gracias una vez más, un gran abrazo y bueno, para adelante, para allá, cambio. Gracias, vale, gracias. Te tomo la palabra. Vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a comenzar a reunificar las personas que están dispersas. Aquí hay mucha gente valiosa, como tú dices. Aquí hay muchos jóvenes estudiando y trabajando que dejaron el país por motivos de seguridad y problemas de tipo económico, buscando una mejor oportunidad de vida. Tengo un grupo de venezolanos amigos míos que pasamos todos los días discutiendo y buscando soluciones y buscando unión, no soluciones, buscando la ruta que realmente pueda ser la mejor para todos los venezolanos. Y yo estoy casi seguro que de ahí va a salir algo positivo. Aprovecho para agradecerte tu voluntad y tu fortaleza de darnos de darme en este caso a mí esa oportunidad de buscar. Te repito, yo no tengo aspiraciones de tipo político, solamente la de ser ciudadano, y que se me permita organizar las Fuerzas Armadas, que están destruidas, y yo conozco profundamente el problema militar, pero como yo soy una persona frontal, directa, yo no aparezco en las opciones, no debo aparecer, tampoco es que me molesta, pero yo desde cualquier posición voy a trabajar en lo que yo considero es útil y necesario para los venezolanos, independientemente de donde esté. No fijo mi línea de acción en alguna oportunidad o cargo que me den, etcétera, etcétera. Entonces para mí es irrelevante. Un abrazo realmente, abrazo para todos ustedes, saludo a la moderadora, a Figuemín, a todos ustedes por darme esta oportunidad y seguimos en contacto. Nos vemos pronto, más pronto, quizás antes del fin de semana. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Hoy no pude hacerle ninguna pregunta, pero no importa. Le agradezco altamente que haya podido venir y compartir con nosotros. Si quisiera decirle dos cositas antes de que se vaya. Usted sabe que las puertas de Venezuela Punto Libre siempre estarán abiertas. No, realmente no es necesario que nos tenga que decir bien un espacio. Usted sabe que siempre tiene las puertas abiertas. Sí, es mejor que me avise antes para yo poder avisar a los que estén por fuera que puedan venir a escucharle, aunque siempre sacamos después su audio, porque siempre merece ser la pena escuchar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, cuente con nosotros también. En lo particular conmigo, puede contar plenamente. Y sé que con el grupo de moderadores también. Y ya, bueno, ya todos los usuarios han dicho, bueno, han hablado en opinión, en representación de muchos. Cuente con todos nosotros. Todos queremos una Venezuela libre y soberana. Gracias, vicealmirante. Gracias por pasar a la sala, darnos sus comentarios. Y bueno, a Fide creo que se le acaba de caer la modulación, pero me uno a cada una de las palabras de ella, de Rafucho, del gordo Boom Boom, en fin. Así que también cuente conmigo. Yo sé que con mucha gente, vicealmirante.
Que tengan muy buenas noches. Cambio.